que van a la lectura, tenemos la cefalotina, cefalexina, cefaloxilo, cefadrina y cefaxolina. Si se dan cuenta, en la cefalosporina son varios medicamentos, entonces muy difícilmente los van a aprender todos, pero con que sepan los dos más importantes de cada grupo es más que suficiente. En este caso vamos a anotar pueden ir haciendo apuntes porque en esta tablita que vamos a hacer va a salir lo más importante del tema, o sea, como para que ya estudien de aquí y se olviden de lo demás. Entonces, en la primera generación, la cefalexina, ese es uno de los que ustedes tienen que aprender. Y el otro es entre estos dos, la cefalexina va a ser administrada por vía oral. Oral. Y la cefalexina va a ser administrada por vía parenteral. Entonces, en esta primera generación, con que ustedes sepan esos dos antibióticos, entonces ahí es más que suficiente. Pero, en aquí como, no sé si me noté bien la palabra correcta, pero hay algo en común en los medicamentos de la primera generación que les va a ayudar a ver, digamos, a qué generación pertenecen. Y es que todos los medicamentos de la primera generación, después de la palabra C, le continúa la letra FA. Como pueden leer, cefalotina, cefalexina, cefadroxilo, entonces todos vienen la letra FA, entonces eso les ayuda a diferenciar que estos medicamentos pertenecen a lo que es la primera generación. La segunda generación tenemos la cefuroxime, la cefprozil, la laracardet, la cefactor, la cefonicid, la cefprozil, la cefotetan, la ceforinida. En esta segunda generación, igual solo son dos medicamentos. Para que vayan anotando, y el otro va a ser el cefaclor. Cefaloxima y cefaclor. La característica para diferenciar a los antibióticos de este grupo es que la mayoría, después de la letra C, tienen o bien lo que es la letra O bien lo que es la letra U, pero hay hay unos otros que no tienen esta cualidad, como sería el cefaclor, pero la mayoría tienen una letra U o una letra O después de la letra C. Estos antibióticos se van a administrar, muy bien, ahorita que agarramos estos pares de los van a confundir. Ella, ¿puedes decirnos de la tercera generación? La tercera generación tenemos la ceftriaxona, la moxalatan, la ceftirin, otros preparados, la ceftazidime, la cefoperaxona, paraceudomina. En este hay dos que son sumamente importantes. No sé si ustedes han visto que hay muchos memes, no sé, en internet, o sea, de que mi paciente tiene gripa y le receto una ceftriaxona. ¿Por qué? Porque esta de la tercera generación es muy potente, por lo que, o sea, tienden como a recetarla para todo, ¿no?
embargo, como les decía, estas van a causar resistencia si no son resultados pues, donde tienen que ser. Pero el grupo, y es un medicamento que lo van a escuchar altísimo, y que es muy conocido, es el ceftriaxona. La ceftriaxona, anótenlo porque no está en el documento que les he enviado, que es el ceftriaxone, que es otro medicamento que ustedes tienen que aprenderse en lo que son los medicamentos de tercera generación. Cuarta generación, ceftimide y ceftriaxona. En la cuarta generación, los dos que están ahí son los dos que van a aprender. En este grupo solo me aprenden esos dos medicamentos y sigamos con la quinta generación. Ceftoprildor y ceftaroline. Después se lo anotan los nombres acá porque en el documento muchos de esos nombres no están escritos. Ya. Entonces, ya aquí tenemos las 5 generaciones de lo que son cefalosporina y los 2 medicamentos por cada grupo que ustedes deben aprender. Y estos medicamentos, o sea, con estos nombres todos se consiguen en lo que es Latinoamérica, entonces, tal vez eso es como que ya estamos viendo. Las cefalosporinas tienen una característica, se diferencian no solo por la generación, sino también por el efecto que hace. Esto es lo que nos ayuda a clasificarlas en las diferentes generaciones. Las de primera generación, si bien son de amplio espectro, su espectro es menos reducido a los de la segunda generación. Entonces, los de la segunda generación van a ser más fuertes que los de la primera, los de la tercera más fuertes que la segunda, los de la cuarta van a tener mucha más eficacia que los de la tercera y los de la quinta mucho más de la cuarta. Estos medicamentos van a actuar más que todo sobre lo que son las bacterias gram positivas y gram negativas. Y en estas dos generaciones también ya van a actuar contra aerobios y anaerobios. Una característica que tienen es que van como en degradé. Los de primera generación actúan más sobre lo que son las bacterias gram positivas. Y esto va a ir como decayendo, estos van a tener menos afinidad sobre las gram positivas, estos un poco menos que estos, un poco menos que estos, y en aquellos como que se vuelve a invertir porque estas de la quinta van a tener mucha actividad sobre lo que son los gram positivos. En los gram negativos va a suceder lo contrario. Los de la primera generación van a ser menos eficaces contra los gram negativos, los de la segunda van a ser un poquito más que los de la primera, los de la tercera un poco más que los de la segunda, y los de la cuarta y los de la quinta generación. Estos ya actúan contra todo, van a actuar tanto contra gram positivo como contra gram negativo.
actuar también sobre lo que son microorganismos anaerobios. Ahora, si quieren ver el concepto. Se clasifican por generaciones en base a su actividad antimicrobiana in vitro, cada cual con su espectro de actividad mayor que el anterior. Se diferencian en su unión a las proteínas, niveles de concentración, vida media en el suelo, ruta de dispersión, penetración al sistema nervioso central y toxicidad. La absorción de las cefalosporinas orales varía ampliamente y el nivel de pico de concentración sérica depende de su administración con o sin alimento. Con alimentos tarda más. Entonces, una de las características que van a tener las cefalosporinas es, como dice aquí, actúan más con o sin alimentos. Entonces, cuando no hay alimentos, su efecto va a ser mucho más rápido. Y hay medicamentos que son recetados en ayuna. Entonces, este va a ser uno de esos casos. El mecanismo de acción de las cefalosporinas y la cefamicina inhiben la síntesis de la pared bacteriana, particularidad determinada por la estructura química de la cefalosporina de cuarta generación es la de ser misterio que permite pasar la membrana exterior de las bacterias gram negativas hasta 15 veces más rápida que las cefalosporinas de tercera generación. La primera generación es de día Aquí hay algo importante y es algo que, de hecho, yo creo que esto va a ser como una pregunta, y es el mecanismo de acción. Entonces, esto sí puede entrar en el examen. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cefalosporina? Pues estas van a inhibir lo que es la síntesis de la pared microbiana. Que va a determinar la estructura química de la cefalosporina. Y acá dice que los de la cuarta generación se caracterizan por ser muy criterios. Y esto, el año pasado, el doctor preguntó, pero creo que nadie le dio mucha importancia, porque estaba escondido y no estaba dentro de lo que es la cuarta generación. Entonces, esto les podría preguntar. ¿A qué se refiere cuando decimos que es un criterio? El criterio quiere decir que una molécula neutra puede tener tanto carga positiva como carga negativa. Esto va a hacer que tenga una carga neutra o una carga cero. Esto va a ayudar a que este antibiótico penetre bien lo que es la síntesis de la pared microbiana y pueda actuar contra distintos tipos de bacterias. A eso se refiere la característica de que es un criterio. Y esta característica la encontramos aquí en las cefalosporinas de cuarta generación. Esto de aquí, importante. Ya, bueno, seguir leyendo, si quieres pasa la luna de tu. Primera generación. Primera generación. Sí. ¿Puedes repetir otra vez porque dice? ¿Del criterio? Ah, ya. Esta característica de ser un criterio, y si se dan cuenta, estos de acá no tienen esa característica porque estos son de menor espectro. O sea, cuando salió la primera generación era como un medicamento, o sea, wow, porque hacía muchas cosas, tenía alta eficacia, pero al pasar del tiempo estos medicamentos como que fueron evolucionando y fueron creando más características. Entonces aparecen los de segunda generación que van a actuar en otras cosas y ya lo vamos a ir viendo, no quiero complicarlo. Después la tercera generación y cuando aparecen estos de la cuarta generación, estos tienen muchas más propiedades
bien son positivas o bien son negativas. Pero en esta cuarta generación, estas moléculas ya tienen ambas cargas, lo que va a hacer es que tengan una carga neutra. Entonces, al ser neutros van a poder atravesar fácilmente lo que es la pared bacteriana. Entonces van a llegar mucho más rápido y van a hacer mucho más efectos, o sea, van a ser más efectivas para cualquier tipo de bacteria. Eso es lo que significa la característica del criterio. Y esta característica va a aparecer a partir de la cuarta generación. Estas tres no tienen esa característica. Este sí, porque este ya es de amplio espectro, mucho más que un predecesor. Primera generación, vía parenteral, cefazolina y cefalorina. Vía oral, cefalexina, cefaloxilo, cefadrina, cefalorina. Actúan contra el gram positivo, incluidas las penicilasa. Eso ya lo anotamos ahí. No solo son dos medicamentos que van a aprender, solo aprenden eso, cuál es el que es administrado por vía oral y el otro que es administrado por vía parenteral. Estas tienen una ventaja que, si bien van a actuar sobre lo que es las bacterias gram positivas, más que nada sobre los focos, pero no van a penetrar lo que es el sistema nervioso central. Entonces, esta es una gran ventaja del grupo de medicamentos. Espectro de acción. Espectro de acción, coco gram positivo, estreptococo, estafilococcus aureus, algunas especies de enterobacter. Los efectos de acción simplemente les vamos a leer, no es necesario que aprendan sobre qué organismo esto hace efecto, porque hay muchos organismos que se van a complicar y tampoco es algo que les vamos a preguntar en el examen. Sí, bueno, que lo sepan más que todo, aprendan que los de primera generación actúan más que nada sobre lo que son los gram positivos, sobre cocos más que nada, y con eso ya tienen más que suficiente. Ahora, ¿en qué casos vamos a utilizar las cefaloporinas de primera generación? ¿Qué quiere decir? Se utiliza en infecciones de las vías urinarias, infecciones menores como celulitis y abscesos en tejidos blandos, profilaxis quirúrgica. Las cefaloporinas por vía oral no deben administrarse en infecciones sistémicas graves. Impresión anal. Bien. Entonces, esto de acá sí es importante y esta es pregunta de examen de todos los grupos que tienen que aprender contra, o sea, en qué casos nos vamos a utilizar. Entonces, los de primera generación los vamos a utilizar en lo que son infecciones urinarias. Pueden ir escribiendo infecciones urinarias. Después lo vamos a utilizar más que nada en lo que son infecciones menores. Entonces, si tenemos infecciones menores, vamos a recetar esto y no nos podemos saltar hacia las otras porque todas van a tener sus propias indicaciones. En las infecciones menores vamos a encontrar lo que son celulitis y abscesos. En tejidos blandos. Y para lo que son las profilaxis quirúrgicas. Entonces, como dice, los de la primera generación lo vamos a utilizar en lo que son infecciones menores. Pueden ser infecciones urinarias, pueden ser infecciones en lo que es tejido blando, como van a ser abscesos, úlceras, siempre y cuando sean en tejido blando, y también lo vamos a utilizar para lo que son las profilaxis quirúrgicas. Entonces, en estos casos, las de primera generación van a estar resultados. Y esto apréndanlo porque esto es algo que sí les podrían preguntar. Las cefaloporinas por vía oral no deben ser administrados para todas las infecciones. ¿Por qué? Porque estas cefaloporinas que son por vía oral tienen menor biodisponibilidad y tienen menor efecto en comparación contra las que son aplicadas de forma parenteral. Entonces,
Para infecciones que son menores, pero que son un poquito más complicadas, como lo que va a ser un absceso, por decir, entonces no vamos a utilizar lo que es la cefaloxina, que es por vía oral, porque esta va a tener menor espectro. En ese caso podríamos utilizar lo que es la cefaloxina, que va a ser por vía parenteral, y esta va a tener un mejor espectro en lo que es nuestro paciente. Segunda generación. Las indicaciones son similares a las anteriores, con excepción de la mejor cobertura que tienen las cefaloporinas de primera en relación a las infecciones provocadas por estafilococos sensibles a la medicina. Más su recomendación predominante se sustenta en infecciones respiratorias altas y bajas. Las características microbiológicas definitivas de las cefaloporinas de segunda generación es su actividad sobre Haemophilus influenzae, Moraxella, Catarrhalis, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Entonces, en la segunda generación, algo que tienen que aprender es que estos se utilizan para tratar a los estafilococos que son resistentes a la meticilina. Entonces, eso pueden anotar en sus apuntes. Entonces, para estafilococos resistentes a la penicilina. Y para lo que son las infecciones respiratorias altas y bajas. Entonces, ya tenemos que los de la primera generación se van a utilizar para infecciones menores, mientras que los de la segunda generación la vamos a utilizar para lo que son infecciones en lo que están las vías respiratorias, tanto altas como bajas. Es igual, es pregunta de examen. O sea, de aquí lo que es más necesario que ustedes aprendan es para qué se utiliza cada grupo de las cefaloporinas. Esta, más que nada, se va a utilizar para lo que es la meningitis. O sea, en la meningitis va a ser el fármaco de primera elección. Si nosotros ya vemos que el paciente tiene meningitis, pues lo primero que le vamos a recetar es una cefalosporina de este grupo. Entonces vamos a poder recetar también para lo que es la sinusitis, que es infección de las vías respiratorias, para la otitis y infección de la respiratoria baja. Ya. Ahora sí, ¿sí leer? Indicaciones clínicas segunda generación. Preparados orales, infecciones de vías respiratorias altas, sinusitis, otitis media, infecciones del tracto respiratorio bajo. Usos clínicos de la cefaloxina. Neumonía adquirida en la comunidad, Haemophilus influenzae, productora de B lactamasa, Klebsiella pneumoniae, productora de B lactamasa, neumococo penicilina resistente, preparados de cefalosporina segunda generación, cefamandol 100 a 150 miligramos por kilogramo por día, cefamandol de 75 a 150 miligramos por kilogramo por día, cefaloxina 65 a 150 miligramos por kilogramo por día cada 8 horas y Lumen 20 miligramos por kilogramo por día cada 8 horas. Los preparados no es muy necesario que los aprendan, entonces no es algo como que vayan a examen. Los efectos colaterales, eso sí, algo dictando para escribirlo y que vayan poniendo en los apuntes. Los efectos colaterales van a ser reacciones gastrointestinales, es lo que pueden provocar el grupo de la
también lo que es la trombocitopenia. La trombocitopenia es la menor cantidad de plaquetas, igual en lo que es el organismo. Puede producir dolor en el sitio de inoculación, o sea, puede producir dolor en el sitio donde fue inyectado este medicamento. Después me anoté tromboflebitis. La tromboflebitis simplemente es un coágulo de sangre que puede quedar atascado en una vena y eso va a producir lo que es inflamación y dolor en ese área. Después puede provocar reacción de hipersensibilidad. Puede producir lo que es un rash cutáneo que se va a manifestar con pequeñas erupciones en lo que es la piel. Puede producir fiebre urtaria y broncoespasmo. El broncoespasmo simplemente va a ser el estrechamiento de los bronquios. Cefalorina de tercera generación. Se recomiendan en infecciones comunitarias graves y severas e infecciones intrahospitalarias provocadas por gérmenes multiresistentes. Se aconseja su uso en meningitis bacteriana, neumonía, pielonefritis, bacteremia, sepsis, neutropenia febril. Combinadas con nitroimidazoles o lincosamina, ofrecen una excelente cobertura en infecciones por anaerobios como neumonía necrosante, accesos intraabdominales y cerebrales. Por su vida media larga, la ceftriaxona se ha convertido en la cefalosporina de uso ambulatorio, disminuyendo los costos de la estancia hospitalaria. La ceftazidina es muy efectiva en contra de infecciones por pseudomonas, así como la ceftriaxona para salmonella. Este grupo de la tercera generación es uno de los grupos más importantes de lo que es la cefalosporina, porque es como que se encuentra entre la mitad de los que son menos efectivos y de los que son mucho más potentes. Entonces, como les decía, la ceftriaxona es un medicamento que es muy utilizado y como acá en el texto dice, o sea, su alto poder de espectro ha disminuido lo que es el uso en lo que es los hospitales y más que nada se lo utiliza de modo ambulatorio. En esta sí tienen que aprender contra qué organismo actuar. Como les decía, en el caso de meningitis va a ser de primera elección. O sea, si hay un paciente que presenta un cuadro de meningitis, pues lo primero, o la primera elección que nosotros vamos a utilizar va a ser lo que es la ceftriaxona, que es uno de tercera generación. También se va a utilizar en lo que son neumonías, pielonefritis. Esto de aquí igual es algo que les podrían preguntar. Entonces, sepsis. Esta también se utiliza para tratar lo que es la gonorrea, o sea que no es aquí, pero cuando avancen el tema de gonorrea lo van a avanzar, que la ceftriaxona va a tratar lo que es gonorrea. Entonces, a ver, podrían preguntar. Y para la neutropenia febril, si se dan cuenta, aquí ya hemos cambiado, que esta va a ser mucho más potente que esta. Entonces esta sí ya se va a tratar para las que son las infecciones intrahospitalarias graves. Infecciones intrahospitalarias, infecciones comunitarias graves
observación positiva, sensible a las cefalosporinas de primera generación, menos potentes que ellas. Son las más potentes contra la Neisseria gonorreae y Neisseria meningitis, útiles para enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Morcarineia, Providencia, Cerrada, Salmonella y Shigella. Preparados. Son utilizados principalmente sobre bacilos gram negativos. Su vía de administración es intravenosa, su distribución es por el organismo es igual a las anteriores y su excreción es por el riñón. Entonces, ya lo mismo que hemos escrito aquí. Lo que nos interesa saber es que los de tercera generación sí van a ser administrados por vía intravenosa. En la niña no va a haber lo que es la vía oral. En realidad esto de la vía oral solo lo demostramos en lo que es la primera generación. Entonces, por aquí todos los medicamentos ya de esta tercera generación van a ser por vía intravenosa. Actúa sobre diferentes organismos, pero no es necesario que los aprendan porque se van a hacer, se van a chupar con todo. Pero algo importante de esto es que se va a secretar por el riñón, entonces eso igual podría ser algo que se va a distribuir por todo el organismo, pero su excreción va a ser en el riñón. Entonces eso es algo que tal vez podrían contar. Pueden anotarlo aquí, excreción. Y eso va a ser en el riñón. Entonces ya vamos con lo de la tercera generación. Dice indicaciones terapéuticas. Para infecciones del aparato respiratorio, es utilizar la de la primera generación, formas moderadas de sinusitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis y neumonía neumocócica. Los de segunda generación, para cefalexima, terapia simple, neumonitis hospitalaria multibacteriana, resistencia a los microorganismos. Y los de la tercera generación, para neumonía por Klebsiella, infección con septicemia, gram positivo o negativo. Pero eso prácticamente está como repitiendo, lo mismo que adelante, entonces ya. Lo paso. ¿Pueden leer cefalosporinas de cuarta generación? ¿Está bien? Ok. Tiene un extenso espectro de acción comparada con la tercera y tiene una gran cantidad contra beta-lactamasa, cubre enterobacter y citrobacter y tiene en particular uso terapéutico en el tratamiento de infecciones debido a ácido aerobio gram negativo resistente a la cefalosporina de tercera generación, con lo que se logra su prevención. Tiene mejor actividad contra el mismo gram positivo. Las cefalosporinas de cuarta generación incluyen cefepime y ceftrione, ambas de administración parenteral. Sí. Tiene mayor efecto de la actividad contra el microorganismo gram positivo que las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, en estos de cuarta generación, son mucho más potentes que los de tercera generación, por eso habíamos dicho que estos tienen la característica de ser un suicere, porque van a tratar organismos resistentes a los de la tercera generación. Y la tercera generación ya es un medicamento súper fuerte, pero si la infección no pudo ser tratada con ese, pues ya vamos a ir a lo que es una cuarta generación, porque estos tienen mayor eficacia. Algo que les interesa es que estos van a actuar contra organismos beta-lactámicos. Entonces, podríamos ponerlo, porque estos sí podríamos preguntar cuáles actúan contra organismos beta-lactámicos y van a ser los de la cuarta generación. Los de la tercera generación también actúan contra organismos beta-lactámicos, pero es
se va a tratar para infecciones de piel y tejido blando, pero que ya son complicadas. Porque estas también podemos utilizarlas de la primera generación, pero cuando son infecciones menores, entonces cuando ya tenemos infecciones complicadas ya podemos ir a lo que va a ser el medicamento de quinta generación. En Canadá y Suiza dice que esta no se utiliza en niños y es porque este medicamento va a ser muy fuerte, pues va a tener sus efectos secundarios en lo que es niños, entonces hay que tener mucho recaudo al recetar y también en las dosis de administración. Este grupo igual ya es por vía parenteral. Si se dan cuenta, hasta aquí el único que se administra por vía oral es el primer grupo, digamos. Después todos son por vía parenteral intravenosa. Ceftobiprol, mayor actividad contra el estafilococo áuricos, resistente a penicilina. Ceftarolina, activa tanto frente a estafilococos aéreos como estafilococo coagulasa negativo. Ceftaroline, con sensibilidad para gérmenes, meticilina y vancomicina, resistente al 80%. Se elimina por el riñón. Su mecanismo de acción y resistencia es similar al resto de cefalosporina. Vía de administración endovenosa, 600 miligramos. Utilizada para infecciones agudas y severas de la piel, neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, reacciones adversas, reacciones de hipersensibilidad, diarrea, náusea. Debe advertirse colitis por Clostridium. Ya. Entonces, en esta tiene nombre para esta, como dijimos, infecciones de piel y tejido blando es complicado. También vamos a poder tratar neumonía, pero neumonía será mucho más complicada porque los de cuarta generación también van a actuar sobre lo que son las neumonías. Y su expresión, esta igual se va a enfrentar por lo que es el riñón. En realidad creo que todas las cefaloporinas se entrenan por lo que es el riñón, entonces si le llegan a preguntar cuál es la forma de eliminación de la cefaloporina, todas se entrenan por el riñón. Estas también se van a tratar para lo que son infecciones bacterianas agudas y severas que son adquiridas en la comunidad, igual que los de la tercera generación, solo que estas son mucho más potentes. En sus reacciones adversas pueden anotar por ahí hipersensibilidad, va a ser una desarrollo adversa de la quinta generación, puede causar diarrea, puede causar náuseas y colitis. Mecanismos de resistencia. Mecanismos de resistencia son similares a los de las penicilinas porque si sigue acción de la beta-lactamasa, alteración de las PVP, esas son las beta-lactamasa,
disminución de la permeabilidad, más es necesario añadir que la cefalosporina, mientras más nuevas generaciones la molécula, es más estable a la acción de la beta-lactamasa, por lo que las cefalosporinas de primera generación son más sensibles a la hidrólisis por la enzima mencionada. Ya avanzamos penicilina. Ya. Entonces vamos a estar porque ese es otro grupo de antibióticos que es bien utilizado. En realidad, esto sigue como el mismo patrón de lo que es la penicilina. Entonces, antes de recetar una cefalosporina, siempre vamos a ir con el grupo de las penicilinas que son de primera generación, porque estas tienen un espectro menor a lo que es la cefalosporina. Entonces, para no crear lo que es la resistencia bacteriana, pues siempre vamos a ir primero por este grupo, pero en caso de que el paciente tenga alergia tal vez a lo que son las penicilinas, o estas penicilinas no van a tratar la infección, en este caso ya vamos a recurrir a lo que son las cefalosporinas, que son de amplio espectro. En farmacocinética, Las cefalosporinas administradas por vía oral alcanzan concentración terapéutica en el líquido cefalorraquídeo. Son bien tolerantes a comparación de otras drogas antimicrobianas. Perfil favorable, eficacia, toxicidad. Administrada vía oral puede causar náuseas, vómitos y diarrea. Vía intramuscular es dolorosa. Vía endovenosa puede causar flebitis, reacciones de hipersensibilidad alérgica del 1 al 3%. Y vía la administración parenteral. entonces, en la cefalosporina, los que son por vía oral, y que solo tenemos por vía oral lo de la primera generación, estos por vía oral no van a alcanzar concentraciones en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, su eficacia es mucho menor que las que son ya por vía parenteral, que ya van a ser las otras cefalosporinas, de acuerdo a la generación, se van a ir aumentando. Son tolerantes a lo que son las infecciones bacterianas, entonces por eso mismo es que son usadas. Y causan poca toxicidad. Por vía oral van a ser menos eficientes y sus reacciones adversas, como ya pueden ser vómitos, pueden causar diarrea. Por vía intramuscular, pues va a causar dolor en el sitio de la función, y por vía endovenosa puede causar flebitis, que eso les había dicho que es como acumulación de un coágulo de sangre en una parte de una vena por la administración, y eso igual puede causar lo que es inflamación y dolor. Entonces, en su vía de administración tenemos que hay por vía oral y por vía parenteral, intravenosa, intramuscular, pero por vía oral solo tenemos lo que es lo de primera generación. Nada. ¿Y qué más? ¿Qué te creas? Por ahí, generalidad. Generalidades. Las cefalosporinas de primera generación tienen una excelente actividad frente a los gram positivos. Todas las cefalosporinas probadas en la actualidad presentan fuerte actividad frente a estreptococos, pero no es así contra enterococos. Los estafilococos sensibles a la meticilina son igualmente a las cefalosporinas. Los estafilococos meticilina resistentes son por lo general resistentes a todas las cefalosporinas con excepción del cetrosina. ¿Quieren verlo? ¿En reacciones adversas? Irritación local, tromboflebitis, necrosis tubular aguda final, diarrea, náusea y vómito, aumento de la transaminasa, intolerancia al alcohol, hipoproteinemia, disminución, agregación plaquetaria, hemorragias graves, puede inducir a sobreinfección por gram positivos y iones. Farmacocinética, más bien. Farmacocinética. Ninguna de las cefalosporinas administradas por vía oral alcanza concentraciones terapéuticas. Ya, entonces lo que les decía, por la vía oral ninguna va a alcanzar concentraciones terapéuticas. Y indicaciones clínicas de la cefalosporina. Para el tratamiento de neumonía adquirida
nefrotoxicidad, encefalopatía, alteraciones patológicas ocasionales, alteración de transaminases. Ya. Entonces, en general, el grupo de las cefaloporinas van a servir para tratar lo que son infecciones adquiridas en la comunidad, meningitis, neumonía, para tratar enfermedades que son de transmisión sexual, como va a ser la gonorrea. La vamos a utilizar para la profilaxis quirúrgica, para endocarditis bacteriana y también para otras entidades, y sus efectos colaterales en general va a ser que van a causar nefrotoxicidad, encefalopatía, alteraciones hemostáticas y alteración de los transaminases. Ya. Pero este cuadro, o sea, como ustedes aprendan, este cuadro es como que ya tenemos un gran avance, o sea, hemos leído harto, se dan cuenta, porque son como muchos nombres, son como muchos microorganismos sobre los que van a actuar lo que son las cefaloporinas, pero como ustedes aprendan lo que está aquí, no te da tienen suficiente. Esto que está aquí es como que se lo tienen que saber, pero de memoria. Y ya lo demás pueden volver a dar una leída, pero son muchos medicamentos, tienen nombres que son muy complicados, entonces difícilmente va a ser como un poco más complicado para ustedes. Ahora entonces, repasando, en lo que es los nombres, aprenden a hacerlo, pero no es como que son tan relevantes. Eso sí, si le llegara a preguntar el doctor, ¿qué antibiótico va a ser administrado por vía oral? Entonces ahí tenemos los de la primera generación, la cefalexina, por vía oral. Ahora, si yo les llevo a preguntar qué tipo de antibióticos vamos a utilizar o qué grupo de cefaloporinas vamos a utilizar en infecciones urinarias menores, en infecciones de piel, de tejido, de acceso, pero que son menores, entonces la primera generación vamos a utilizar en infecciones que son menores, profilaxis quirúrgica. Ahora, si seguimos subiendo y yo si les llegara a preguntar qué grupo o qué generación de cefaloporinas es resistente a la penicilina, estafilococcus. En este sería la segunda generación, ya que estos son de mayor espectro y van a actuar mucho, pero esta todavía es resistente a lo que es la penicilina. Después, ya, si yo les pregunto ¿qué medicamento yo utilizo para tratar lo que es la gonorrea o la meningitis? La tercera generación, más específicamente, es la ceftriaxona. Entonces, esto de acá, la ceftriaxona para meningitis y para gonorrea. Y si les llevo a preguntar en infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, ¿qué grupo de cefaloporinas yo elegiría para su tratamiento? No, son infecciones respiratorias altas y bajas. Acá, segunda generación. En aquí van a ir cuadros más que no son tan complicados como puede ser una sinusitis o una otitis. Claro que en infecciones respiratorias también vamos a utilizar tanto lo que es la cuarta generación como la quinta generación, pero en estos ya van a ser casos más severos. Entonces, si el doctor les iba a preguntar casos más severos, pues ya nos vamos a ir por acá. Porque los de cuarta generación, por decir, van a actuar sobre ya lo que es una bronquitis aguda o una bronquitis crónica, mientras que los de la segunda generación van a tratar infecciones respiratorias, pero que son más bajas, como puede ser una sinusitis, una otitis, una inflamación. Aquí igual es otra cosa que es importante. Si les llegara a preguntar cuál es el medicamento de primera elección para tratar lo que es la meningitis, tercera generación, ceftriaxona. Entonces, esta tercera generación ya lo vamos a ocupar para infecciones comunitarias graves y severas, y más que todo para infecciones intrahospitalarias. ¿Qué quiere decir esto? Para infecciones que se han contraído dentro de lo que es el área hospitalaria. Y estas se van a excretar por el riñón. En realidad todas estas se van a excretar por el riñón. Y esto es importante. Si el doctor les llega a preguntar qué grupo de cefaloporinas se caracteriza por ser un misterio. La
cuarta generación, que esta se caracteriza por menos criterios. ¿Por qué? Porque esta va a actuar mucho más rápido sobre lo que son las bacterias al penetrar lo que es la pared bacteriana. Y este igual les podría preguntar qué grupo o qué generación de cefalosporina actúa sobre organismos metalactámicos. Igual, ahí tenemos la cuarta generación. Esta ya va a ir sobre bacterias mucho más persistentes. Esta ya va a neumonía, porque esta era infecciones respiratorias altas y bajas, pero que son chiquititas. Por decir, aquí ya tenemos igual infecciones respiratorias, pero infecciones respiratorias mucho más complicadas, como puede ser un cuadro de neumonía, que más que todo va a ser adquirido en lo que es la actividad nosocomial, quiere decir que esto va a ser adquirido dentro del hospital. Entonces, en ese caso le utilizamos una cefalosporina de cuarta generación. Y si les llegara a preguntar ¿con qué grupo de cefalosporina se utiliza de modo ambulatorio y se redujo lo que es la internación hospitalaria? ¿Se acuerdan? La tercera generación, porque esta es como que esta fue la primera, esta fue elevando, pero esta ya es como un intermedio entre las que son muy fuertes y entre las que son de menos efecto. Entonces, con esta de tercera generación se redujo harto lo que es la atención hospitalaria al utilizar a esta de forma ambulatoria. Este igual va a ser inyectado por lo que es vía parenteral intravenosa, pero esta ya no es necesario que uno esté internado en un hospital para que pueda acceder a este medicamento. Y el mecanismo de acción de la cefalosporina, ¿cuál es? Inhibe la síntesis de la pared microbiana y esto igual es muy importante. Y ya las de la quinta generación, prácticamente las de la quinta generación van a tratar todas estas complicaciones que hemos visto anteriormente, pero estas ya son mucho más potentes. Estas ya actúan sobre los microorganismos. Entonces, como nosotros tenemos aquí varios medicamentos antes, no vamos a venir directo a eso porque es más potente, no voy a decir, bueno, esto es el más potente, le doy este que también dice sano, ¿no? Porque probablemente sí se va a sanar, pero voy a crear resistencia a estos otros medicamentos y cuando yo ya quiera darle otro medicamento de menor gama, pues ya no le va a hacer efecto. Entonces, tenemos que ver bien en qué caso estamos usando y ir siguiendo primera, segunda, tercera generación. Y estas cefalosporinas igual las vamos a utilizar cuando ya hemos utilizado penicilina, cuando ya hemos utilizado otros fármacos que no han hecho efecto en el paciente, recién vamos a utilizar estas que son ya de efecto. Eso, chicos, ¿les quedó alguna duda? ¿Una pregunta? Porque lo que vamos a crear es resistencia a las cefalosporinas, que es uno de los medicamentos más fuertes. Entonces, cuando nosotros ya querramos tratar esta infección, pues ya no vamos a poder, porque esa persona ya tiene una resistencia a este medicamento que es muy fuerte, entonces más que obvio va a tener resistencia a los otros medicamentos que son de menor estándar. Estas cefaloporinas también se caracterizan por ser betalactámicos, porque van a actuar contra los antimicrobianos betalactámicos. Y se van a clasificar en 5 grupos, que es lo que vamos a ver. 5 generaciones. Vamos a ver.